Entonces vamos a compartir la palabra del Señor, ¿no? Hechos capítulo 22. Llegamos al capítulo 22 de Hechos con, la verdad, un desafío extraordinario, porque este es el único lugar en el Nuevo Testamento, capítulo 22 y 26 de Hechos, donde un seguidor de Cristo, un apóstol o un siervo de Dios en la Biblia, nos cuenta su testimonio personal de conversión. Así que el título Testimonio Personal de Conversión es porque este texto es único en un sentido dentro del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos un texto donde Pedro nos cuente cómo fue que llegó a ser convertido por el poder de la gracia de Dios. No tenemos ese texto. Seguramente él lo contó, seguramente personas lo escucharon, pero no lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y así que entramos en este territorio que en un sentido es especialmente sagrado, particularmente también por las circunstancias que tendremos allí. Y miran, antes de eso, Pablo ha sido apaleado porque le acusaron falsamente de haber puesto o metido en el templo a un gentil, cosa que no era verdad, y le hicieron todo una algarabía y la turba vino a asesinarlo realmente, y los soldados romanos los llevan en alto para protegerlo y salvarlo, y cuando están en las escalinatas saliendo del templo por fin para ser liberado de la furia de sus opositores, él le dice al centurión: permítame, yo le hablo a esta gente. Y ese es el contexto, ¿no? Pablo sangrando, moreteado, apaleado, cuenta su testimonio personal de conversión. Hechos capítulo 22. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando derramaban la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matándolo. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre,
no se le debe permitir que viva. Esta es la palabra del Señor. Oremos, Señor. ¿Cuántos de nosotros daríamos nuestro testimonio personal de conversión en circunstancias así? ¿Cuántos de nosotros no aprovecharíamos para salvar nuestro pellejo, perdiendo la oportunidad más importante que tú señalabas en ese momento para que personas, aunque rechazaran el testimonio, lo escucharan? ¿Cuánto nos enseña sobre la necesidad en la misión cristiana de que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el testimonio de Cristo Jesús, aun cuando no lo quiera recibir? Ayúdanos, por favor, Señor, todos los que caminamos contigo y que un día tú te metiste en nuestra historia, tenemos un testimonio personal de conversión. Algunos aquí han subvalorado su testimonio personal de conversión por no leer cosas dramáticas. Otros aquí han sobrevalorado su testimonio personal de conversión por tener cosas muy dramáticas. Pero todos finalmente éramos enemigos, camino al infierno, que por tu intervención misericordiosa nos cambiaste de rumbo. Y ahora podemos decir que somos hijos de Dios y vamos camino a la gloria con Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos. No sé si alguna vez tú has recibido como una especie de taller sobre cómo contar tu testimonio personal. Aquí en la iglesia, en el curso de membresía, creo que en el curso de bautismos, no le pregunté al pastor Cristian, pero si queremos hacerlo más intencional, le pedimos a todos que nos cuenten, nos gozamos, es de los momentos más bellos que hay cuando nos contamos qué nos pasó y cómo llegamos a los caminos del Señor. Es realmente emocionante. Quisiéramos que fuera más frecuente, quisiéramos asegurar que nuestros hijos lo sepan, que nuestros familiares lo conozcan. Pero sobre ese tema hay varios asuntos y yo me aprovecho en esta segunda celebración del día de hoy a extenderme un poquito más con el tiempo. Entonces les voy a dar una introducción un poquito más larguita. Em, Hay unos asuntos sobre esto. Por ejemplo, nosotros confundimos a veces contar nuestro testimonio con evangelizar. Confundimos a veces testimonios de la bondad de Dios con el testimonio de nuestra conversión. Y son cosas muy distintas. El Salmo sí dice que contemos todas las bendiciones y bondades del Señor y no olvidemos ninguno de esos beneficios. O sea, que debemos venir a la iglesia, pero también en las redes sociales y en toda parte contar las cosas hermosas que Dios hace en respuesta a la oración y a la necesidad de su pueblo. Pero a veces confundimos un poco qué es el testimonio personal de conversión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú experimentaste? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando te cambió de rumbo? Y en nuestro texto tenemos claramente la historia de Pablo cuando iba en un rumbo como enemigo de Dios y fue cambiado en otro rumbo como testigo de Dios. Pero es que el tema de nuestro título tiene dos problemas mayores y yo quiero ayudarlos a entender estos dos problemas. El título es Testimonio Personal de Conversión. Y entonces llegamos ahí pensando que a Teófilo, Lucas, que escribe el libro de Hechos, tiene que contarle esto para que entienda que él debe contar su testimonio personal de conversión, así como lo hizo Pablo, y vivir las consecuencias, posiblemente las mismas que vivió Pablo. Entonces la primera pregunta es que ¿necesitamos realmente aprender a contar nuestro testimonio? Es que uno, por ejemplo, a uno le enseñan cómo contar, a contar cómo se enamoró. A uno le enseñan a contar cómo escogió su carrera de estudios o de oficio, o cómo nació, o cómo creció, o cómo escogió, o llegó a enamorarse de su esposa, o llegó a formar. ¿Uno realmente necesita que le enseñen eso? O eso es una cosa pues que cada cual, no cuéntelo, cada cual ya viene como aprendido para eso. Y aprenderemos aquí de nuestro texto que sí es necesario
que la Biblia nos enseña a contar lo que realmente nos pasó. Necesitamos aprender y prepararnos para contar nuestro testimonio personal de conversión. Ahora, la segunda pregunta es todavía más incisiva, más complicada en estos días para nosotros y particularmente para los que vivimos en Colombia, y es el término conversión. Es una palabra que está llegando a ser prohibida hoy y que seguramente será el motivo por el cual podríamos llegar a vivir persecución. La legislación actualmente está considerando unas normas en contra de lo que ellos llaman, nosotros no lo llamamos así, terapias de conversión. La cosa es más o menos así. Si alguien se siente que es un delfín, que nació en un cuerpo equivocado, el psicólogo, el profesor y el padre de familia no pueden oponerse a eso, por el contrario, deben ayudarlo a él a aceptarse y adaptar todo lo necesario para que este personaje se sienta feliz y aceptado. Por eso es que muy sutilmente en la predicación cristiana está desapareciendo la palabra conversión. Chequeen sus predicadores favoritos con esa palabra. ¿Cuántas veces usan la palabra conversión? Milagro, obra de Dios, experiencia, realización y otras palabras que se usan, pero no específicamente el hecho de que el cristianismo es la predicación de un milagro extraordinario en el que seres humanos nacen de nuevo, dejan de ir camino a una condenación eterna y empiezan una nueva vida como hijos e hijas de Dios, y que es un milagro extraordinariamente más grande que la resurrección de un muerto, y que es el milagro que tiene, el único milagro que tiene implicaciones aún eternas. Teófilo necesita aprender eso nosotros también, y lo vamos a hacer a través de 3 preguntas. Las 2 primeras son de observación, de reflexión, la última es de aplicación. Si yo fuera director de cine, yo comenzaría la película de la extraordinaria y sobresaliente vida de San Pablo de Tarso con este momento. El momento en que su vida hace un giro en U, hace un cambio de 180 grados. Y es que uno anhela conocer esa historia. Y yo quiero desafiarte a que cuentes esa historia. Si has vivido esa historia, debes contar esa historia. Es uno de los elementos más importantes en tu identidad como testigo y en tu responsabilidad como aquel a quien le han dicho, vayan y hagan discípulos. Primera pregunta. ¿Cómo cuenta o cómo comparte Pablo su testimonio personal de conversión? Y por supuesto, hay cosas aquí que llaman la atención. La primera cosa que llama la atención en esta historia es lo que Pablo no cuenta. Si usted y yo estuviéramos asesorando a Pablo para que contara su testimonio personal de conversión, le diríamos, Pablo, pero por favor, en el capítulo 20 tienes la historia de que Dios te usó para resucitar un muerto, por favor. En el capítulo 16 y en otro tienes la historia de que Dios te usó para liberar a una mujer endemoniada. El capítulo 19 tienes el tema de muchos milagros, pero unas sanidades que se hacían solo con tu ropa. ¿Por qué no cuentas eso? Porque los judíos buscaban señales. ¿Por qué no cuentas eso? Y Pablo no cuenta eso. Sobresale lo que no cuenta. Y sobresale, por supuesto, lo que sí cuenta. Sobresale que cuenta una historia personal muy subjetiva. No sé si notaron. La luz no cegó a los compañeros de Pablo, solo a él. La voz fue comprendida por Pablo, pero no por sus acompañantes. Es un cambio radical que vive solo él. Por supuesto, se destaca también en cómo cuenta Pablo su testimonio al descubrir que Jesús estaba vivo. A mí me parece que esto es tan importante para los jóvenes de nuestra generación. Porque tú, joven, piensas que esto se trata de una ideología, de unos principios y valores.
de una gente que está proponiendo una institución y está extendiendo esa institución por toda la tierra. No, esto se trata de un Dios vivo. Tan vivo que Pablo pensaba que estaba persiguiendo a un poco de locos y fanáticos religiosos, y este Jesús vivo se le aparece y le dice: tu problema es conmigo. ¿Saben que eso es esencial en nuestra conversión? Porque tú piensas que tu problema es que naciste en una casa pobre, o que naciste y tu papá no te crió, o te abandonó, o te maltrató, o que naciste en Colombia cuando tú querías nacer en Alemania. Y Jesús se aparece en tu camino y te dice: tu problema no es con tu esposa, con tu hijo, con la ideología no sé qué, con el partido político no sé qué, no. Tu problema es conmigo. Tú estás viviendo en contra de mí. Ahora, note esto. Pablo no hace como nosotros en nuestros testimonios, que tratamos de pintarnos como la peor persona antes de llegar a Cristo. Yo era la peor persona, yo vivía aburrido, yo vivía triste, nada me funcionaba, estaba en bancarrota, estaba enfermo. Y un día llegó Cristo. No, no, Pablo hace todo lo contrario. Le dice a los que le escuchan: yo era un judío que cumplía la ley, yo era respetuoso, yo pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Y el gran descubrimiento de su vida es que está en contra de Jesucristo. Ahora, sobresale también que Pablo lo cuenta. Porque en un momento como estos uno esperaría que Pablo más bien busque salvar su pellejo. Y que lo saquen rápido de una turba que lo quiere asesinar. Y también que recuerden, Pablo sabía que no le iban a recibir el testimonio. En misma historia, él cuenta que Jesús le ha dicho previamente: no recibirán tu testimonio. Y aún así lo cuenta. Que eso ya sería una nota muy importante para nosotros. Contar nuestro testimonio aunque no lo quieran recibir. Y sobre todo esto de que Pablo quisiera quedarse contándolo a sus hermanos judíos. Am, Ustedes que tienen esos ojos de rayo láser para estudiar la Biblia, y en la primera lectura ahí mismo entienden muy bien. Wow, se dieron cuenta que en el verso 19 Pablo está peleando con Dios. En el verso 18 dice: apresúrate, sal de Jerusalén, ellos no aceptarán tu testimonio. Y Pablo dice: Señor, pero es que ellos saben muy bien. Y el argumento aquí es este: Señor, yo soy el mejor que podría evangelizar a los judíos. Porque yo estoy haciendo lo mismo. Yo estaba haciendo lo mismo que ellos quieren hacer conmigo. Yo los entiendo. Ellos están furiosos con estos cristianos. Pero ellos necesitan saber que tú estás vivo. Déjame aquí compartiéndole a los judíos, que recuerden en Romanos capítulo 9 cómo él sufre por su nación judía. Déjame contarles a ellos las maravillas del evangelio. El Señor dice: no, 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 no. Le corta y le dice: ve, porque te voy a enviar lejos. Entonces sobresale esto en el testimonio de Pablo. Ahora, ¿qué aprendemos de cómo cuenta su testimonio aquí? Bueno, en primer lugar, que se pone en los zapatos de los otros. Lo que ellos están haciendo con Pablo es lo mismo que Pablo hacía cuando Jesucristo se le cruzó por el camino. Y eso ya nos daría una pista sobre cómo contar nuestro testimonio. Busquemos qué cosas en nuestra historia se identifican con personas a nuestro alrededor. Porque las personas a nuestro alrededor necesitan escuchar testimonios de hombres y mujeres cambiados por el Evangelio en toda clase de circunstancias. No solo los dramáticos. Ellos necesitan escuchar toda clase de hombres y mujeres que han sido tocados por el Evangelio. También aprendemos de la centralidad del Señor Jesucristo. El centro de nuestro testimonio es Jesús de Nazaret. No es una iglesia. Y yo sé que muchas veces quieres traer tus amigos a la iglesia, porque encuentran personas que les van a hablar del Señor, porque encuentran la oportunidad de recibir oración, acompañamiento, porque van a conocer tu familia. Entonces está bien invitar personas a la casa de Dios. Pero algunas veces nuestro testimonio está centralizado en la iglesia. Para Pablo el centro es Jesús. Yo no sabía que era enemigo de Jesús. Jesús se me cruza por el camino y me cambia de ser enemigo a ser testigo. Pero note eso. El testimonio de Pablo no es: yo era un infeliz y ahora soy feliz.
Si usted analiza la vida de Pablo, fue casi al revés. Lo tenía todo, una posición política y académica privilegiada, y apenas se volvió cristiano, ahí empezó a sufrir el hombre. El cambio no es de yo no podía, yo no tenía, yo no hacía, yo sufría y llegué a Cristo y ahora todo es un jardín de rosas. No. Ahora yo sé que Dios nos bendice, pero el enfoque del testimonio es, yo era un enemigo de Cristo y yo no lo sabía. Yo buscaba mi propia justicia, yo pensaba que era una religión, yo pensaba que era construir una hoja de vida y me encuentro que estoy en contra de Dios buscando mi propia justicia. Cristo se me aparece en el camino y ahora ya no soy un enemigo, sino un testigo de Cristo. El propósito de la vida se convierte en una cosa esencial del después de haber encontrado a Cristo. Y yo sé que muchos de nuestros testimonios tratan de poner como que venir a Cristo es empezar a tener una cantidad de bendiciones. Yo sé que hay muchas bendiciones, pero de lo que se trata es cómo yo era enemigo de Cristo, cómo Cristo se me metió en el camino, cómo ahora soy testigo de Cristo. Bien, ahora la pregunta, y esta pregunta es un poco más de fondo y vamos a salir a otros textos del Nuevo Testamento, es ¿por qué no siempre Pablo compartió su testimonio personal de conversión así? Se va a las epístolas, otros momentos donde Pablo habla de su vida antes de Cristo y después de Cristo y no cuenta la historia así. Permítanme mostrarle tres de esos lugares en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13 al 16. Pablo está contando también su testimonio, pero verán que lo hace de manera muy diferente. Verso 13, Primera de Timoteo 1. Aún habiendo sido yo antes que blasfemo, perseguidor y agresor. Ella no destaca su hoja de vida como buen judío. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. No se menciona la luz, el camino de Damasco, la ceguera, Ananías. Segundo texto, Tito capítulo 3, verso 3 al verso 7. Ya en esta ocasión, Pablo incluye a Tito, que es su discípulo, en esta descripción de testimonio de conversión. Porque nosotros, le dice Pablo a Tito, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No hay luz, no hay ceguera, no hay 3 días ciego, no está Ananías ni camino de Damasco, pero ese es su testimonio. Veamos el último texto que está en Efesios. Ya incluye a todos los cristianos en ese testimonio y por supuesto se incluye a sí mismo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos
muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo es leer esos textos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo no lo cuenta igual? Y bueno, hay varias respuestas a esa pregunta, llaman la atención. Y aunque en su narración personal, en Hechos 22, está hablando de unas cosas que él vivió, donde evidentemente se hizo palpable por la misma voz de Jesucristo, que estaba siendo enemigo de Dios, estaba persiguiendo a Jesús. Pero aquí ya entra un poco más adentro a su corazón. Estamos aborrecibles, odiándonos unos a otros, siguiendo los deseos de nuestra carne. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esta mañana tuve la alegría, que es una de las alegrías de mi corazón como pastor, que es presentar niños al Señor y orar con la iglesia por las familias de los niños. Y tan lindo ese niño. Y entonces yo les digo a todas las parejas, tengan muchos niños, multiplíquense. Y bueno, y veo uno de estos niños tan lindos, venía con el hermanito vestidito, con su corbatincito tan lindo los niños, y pienso en mis nietos y todo eso. Pero ese niño está muerto en sus delitos. Pablo, ¿por qué nos lo cuenta así? Ahora, podríamos tener unas respuestas rápidas. Por ejemplo, podríamos decir, Pablo nos lo cuenta así, fue porque en Hechos 22 no lo dejaron terminar. Bien. Podríamos decir que Pablo lo cuenta así porque en Hechos 22 está ante una audiencia que no es cristiana. En Tito, Efesios y Timoteo está ante una audiencia de hermanos cristianos con los que puede hablar un lenguaje de justificación, adopción, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Los cristianos que ya han leído Biblia pueden entender un poco más lo que significa que Cristo venga a nuestras vidas. Bien, podríamos decir también que Pablo tiene un enfoque verbal. Es el testimonio que tiene preparado para hacerlo a la carrera cuando lo van a matar. Pero allí está escribiendo, tiene tiempo, puede pensar teológicamente. Podríamos pensar que esas son diferencias que hay allí, pero hay una diferencia fundamental. Y esto es lo que quisiera pedirles que sea lo más importante, es que ustedes recuerden de lo que este servidor les va a decir esta mañana. Nosotros necesitamos entender que lo que nosotros experimentamos no fue todo lo que pasó. Que lo que nosotros experimentamos fue una parte realmente muy pequeña de lo que. Am, el mejor ejemplo, pues tengo por ahí otros, pero a ver, como que el mejor ejemplo que yo tengo es la adopción. Un niño a los 9 meses es adoptado. Pregunto, ¿él se da cuenta de lo que le pasó? No. Un niño a los 9 años es adoptado. ¿Él se da cuenta de lo que le pasó? Ustedes dirán, sí. Ahora yo le pregunto, ¿él se da cuenta de todo lo que le pasó? Para nosotros pensar en lo que nos pasó en términos de experiencia, necesitamos la memoria. Un día me invitaron a una reunión y ahí me puse a hablar con una señora, ella me hizo un grafiquito y me explicó el evangelio y yo dije, claro, esto es. Y yo no sé, yo no lo había entendido, ese ya lo entendí. Y ella me dijo, tú puedes orar y hablar con Dios sobre esto. Y desde ese día, yo no sé a mí qué me pasó, pero yo empecé a querer conocer más de Dios. Mi vida empezó a cambiar y yo ni me daba cuenta porque ya no me gustaba ir a esto o hacer esto. Empecé a pensar en las personas que iba a pedirle perdón o perdonar y eso fue lo que yo experimenté. Pero la pregunta es,
¿Eso fue lo que realmente pasó? Entonces usted dice, sí, eso pasó porque yo lo viví, eso pasó. Pero eso fue todo lo que pasó. Entonces, para yo poder decir lo que experimenté, necesito la memoria. Acordarme de, mira, yo me acuerdo que fui a una reunión, que me hablaron, que yo estaba problemado aquí con un vecino, fui y le pedí perdón a ese vecino y, uy, Dios mío, ¿qué me pasó? Eso lo experimenté yo. Tal vez para saber qué experimenté necesito el testimonio de personas alrededor, los ananías que vienen y me dicen algo. Entonces me acuerdo tanto de un testimonio muy precioso de alguien que amo mucho, un amigo muy querido, que escucha el evangelio, Dios hace esa obra en su corazón y a los 3 días su esposa le dijo, ¿te das cuenta que llevas 3 días sin decir obscenidades? Porque era uno de estos hombres que tienen el vicio, eso es un vicio, de la maledicencia. Que si les dijeran, le doy 10 millones, si dice 2 frases sin una obscenidad, nunca se ganarían los 10 millones. Hay personas que no son capaces de hablar sin decir obscenidades. Y este hombre era así. Y a los 3 días su esposa le dijo, ¿te das cuenta que llevas 3 días sin decir obscenidades? Y él mismo no se había dado cuenta, pero el testimonio de su esposa le ayudó a darse cuenta. Entonces el testimonio de otros también ayuda. Para saber qué experimentamos. Pero para saber realmente qué pasó, necesitamos la Biblia. Como el niño, para saber que fue realmente adoptado, necesita unos documentos. ¿Se la pescan por ahí? Unos documentos. Él un día va a crecer y papá y mamá le dicen, mire todo el papeleo que hicimos, aquí dice que usted tiene mi apellido, que usted es heredero de todo lo mío, que usted es parte de esta familia. Puede ser que no se siente porque está peleando con el hermanito, etcétera, pero aquí en estos documentos lo dice. Entonces, es la Biblia la que nos dice una cantidad de cosas que nosotros en nuestra conversión no podemos recordar porque no las experimentamos en ese momento, pero ocurrieron en ese momento. Miren lo que han dicho esos textos. Fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Fuimos justificados por la fe. Nuestros pecados fueron borrados completamente. Se nos dio una herencia eterna. Se nos entregó el amor de Dios como el Padre ama a Jesús. Se nos aseguró la eternidad. Como si a usted le regalan una casa y entonces usted viene a la persona y le dice, una persona muy rica y le entrega las llaves. Y yo le quiero regalar esta casa. Y usted se desmaya. Y entonces usted recuerda el día que le dieron la casa porque pues se desmayó, ¿no? Pero imagínense que a usted le regalan la casa y usted recibe las llaves y usted piensa, no, esto es una broma. No, qué va, es mentira. Pero ve que esa persona efectivamente, usted va y usa las llaves, empieza a vivir en esa casa y dentro de 3 años usted cuenta el testimonio cuando le regalaron la casa. Yo la verdad, yo no creía que me habían regalado la casa. Pregunta, ¿en el caso 1 le regalaron la casa? Sí. Pregunta, ¿en el caso 2 le regalaron la casa? Sí. Porque lo que tú experimentaste es apenas una parte muy pequeña de lo que realmente ocurrió. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos va iluminando más y más y más y más. Y saben, esto me parece tan importante para el tercer pregunta, que es una pregunta, les decía, de aplicación. ¿Cómo debemos nosotros contar nuestro testimonio personal? Entonces aquí está el caso, ¿no? Mi papá. Mi papá tuvo un testimonio de conversión muy, muy dramático. En los últimos meses, en las hospitalizaciones y todo, un día le dije, papá, cuénteme, ¿cómo fue eso? Y él llorando, me contaba y todo, de todas las cosas, porque tenía cosas que estaban destruyendo su vida, su familia, su moral y todo. Y después de un año que un misionero canadiense le insistió, lea la Biblia, usted tiene, porque en esa época pensaban que se iban a enloquecer leyendo la Biblia. Él empezó a leer la Biblia, empezó a devorarse la Biblia como un loco. Mi mamá pensó que se había enloquecido.
Aquí una madrugada, mi mamá en la cocina, él leyó Apocalipsis 7:14, donde dice, estos son los que han lavado ropas en la sangre del cordero. Y un rayo vino sobre él y él dijo, ahí estoy. Yo les conté eso en Muestra Cristo, ¿cierto? Yo se los conté el año pasado en nuestra conferencia anual. Corrió donde mi mamá y le dijo, mija, vea lo que dice aquí, ahí estoy yo. Y mi mamá volteó y dijo, este hombre se enloquece. Pero empezó a haber unos cambios extraordinarios en la vida de mi papá. No fueron cambios todos de un día para otro. Luchó muchos años con el tabaquismo y después luchando con tantas cosas. Y claro, Dios después siguió haciendo su obra en su vida, ¿verdad? Pero evidentemente algo había pasado en esos días que él estuvo leyendo la Biblia. Allí ocurrió eso. Ahora, ¿cuál es mi testimonio personal? Yo era un jovencito. Yo nunca usé ningún vicio. Yo no mataba ni una mosca. Yo era el peladito bueno, que desde niño le enseñaron la Biblia. Entonces, un día un hermano estaba predicando la Biblia en la iglesia y predicando sobre el pecado. Y yo me acuerdo que eso se me estaba clavando como una espada de fuego en mi corazón. Y yo me acuerdo caminando a la casa y pensaba, si yo me muero hoy, yo voy al infierno. Y sería lo más justo que debe pasar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que muy asustado en mi cuarto me encerré y ahí acostadito le dije, Señor, perdóname, yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo, yo necesito tu salvación, perdóname, ayúdame, ven a mi corazón. Y eso fue. No habían cambios muy notables porque yo no abandoné las drogas, pues porque nunca las usé. Yo no abandoné las bandas criminales, porque es que yo nunca estuve en una banda criminal. Yo, pregunta, ¿a mi papá le pasó lo mismo que a mí, sí o no? Sí, solo que la experiencia fue diferente. A uno le dieron las llaves y no lo creyó y se rió. Al otro le dieron las llaves y se desmayó. Pero a los dos le dieron su salvación. Ese es el punto. Porque aquí hay dos situaciones que tenemos que resolver al contar nuestro testimonio. Tú puedes tener un testimonio dramático. Y si tienes un testimonio dramático, no lo niegues. Si tú eras el que estaba en bandas criminales y tenía todos los vicios y el Señor te sacó de allá, gloria a Dios. Cuenta eso. Pero el centro no es lo que tú experimentaste, sino lo que Dios hizo. ¿Me hago entender? El centro no es lo que tú experimentaste, sino lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo, necesitas la Biblia para entenderlo. Y vas a pasar toda la eternidad tratando de entenderlo. No es una especulación loca. Cuando algunos intérpretes leen 1 de Pedro 1:12, donde dice que los ángeles anhelan mirar esto y concluyen, cuando lleguemos al cielo, los ángeles van a hacernos corrillo preguntando qué fue lo que a usted le pasó. Ahora que usted está aquí y entiende lo que le pasó, dígame cómo es eso, porque los ángeles no saben qué es ser redimidos. No saben qué es ser enemigos de Dios camino a la condenación eterna. Y por un acto de la pura gracia de Dios, sin mérito de nuestra parte, ser cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz verdadera del Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, el que tiene una experiencia dramática, cuéntela, esa es su experiencia. Pero lo que usted tiene que contar sobre todo y asegurar de contarlo fue lo que Dios hizo por usted. Ahora, los que no tenemos testimonios dramáticos, yo tengo también un consejo. ¿Cómo sería el caso de contar su testimonio personal de los hijos de Cornelio, de los hijos de Lidia, de los hijos del carcelero? Ellos podrían decir que sus padres, por ejemplo, el caso del carcelero, estuvo a punto de suicidarse de puro miedo, de puro el frenesí, del miedo de que sus presos se volaron, todo lo que fuera. Pero el muchacho era un muchacho joven, le predicaron el evangelio, esa misma noche se bautizaron y empezaron a caminar con Cristo. ¿No les parece
que a quienes hemos podido decir que el Evangelio llegó a nuestros padres, la historia de nuestros padres es nuestra historia? ¿O la historia de nuestros abuelos es nuestra historia? ¿No les parece que eso trae un gran consuelo para los cristianos de segunda y tercera generación? Y les cuento eso es porque yo me acuerdo cuando yo estaba yendo de joven, ¿no? A los campamentos de jóvenes. Entonces yo iba a los campamentos de jóvenes, a ese niño bueno iba a los campamentos de jóvenes. Y entonces en esos campamentos venían estos muchachos que contaban unos testimonios que habían sido ladrones, sicarios, que habían estado en sectas de esas raras satánicas, que no sé qué. Y gloria al Señor, Cristo había venido a sus vidas. Esos eran los más populares en los campamentos. Todas las muchachas los rodeaban, le pedían el autógrafo, los invitaban a todos los grupos. Y yo me acuerdo que alguna época yo pensaba, ¿será que yo mejor me voy al mundo? Vivo todas esas cosas para poder llegar con un testimonio. Cuando la escritura nos corrige y nos ayuda a contar más nuestro testimonio del cielo a la tierra que de la tierra al cielo. A contar nuestro testimonio más como lo que Dios hizo, más que como lo que nosotros experimentamos. Está bien contar lo que experimentamos, pero lo más importante es lo que Dios hizo. Entonces, si el niño fue adoptado a los 9 meses, él ni se dio cuenta. Miren que John Piper, cuando le preguntan, cuenta su testimonio, él dice, yo no me acuerdo. Mi mamá dice que yo a los 6 años estaba muy asustado y recibí a Cristo en mi corazón. Desde entonces yo nunca recuerdo otro momento en que no haya creído en las promesas y en el poder de Dios. Y él dice que la razón por la que él tiene eso en su mente es porque la verdad no importa que él no lo recuerde. Lo que importa es que Dios lo hizo. El niño de los 9 meses, a propósito, si a usted lo fueran a adoptar, ¿usted preferiría ser el niño de los 9 meses o el de los 9 años? Entonces, ¿no les parece que ustedes creyentes que han crecido en familias cristianas o que han llegado a Cristo jovencitos, están subvalorando su testimonio? ¿Están haciendo pensar que el testimonio de otra persona es más importante? A ver, mi papá iba camino al infierno, era enemigo de Dios en su religiosidad mariana y todo lo demás. Cristo se le cruzó en el camino y fue adoptado como hijo de Dios. Yo era un niño bueno que no mataba ni una mosca, pero iba camino al infierno y era un enemigo de Dios, muerto en delitos y pecados. Y Cristo intervino en mi vida y en mi familia y me adoptó, me perdonó, me dio su gracia, me sentó en los lugares celestiales con Cristo sin mérito alguno de mi parte. A los dos nos pasó lo mismo, aunque lo experimentamos en principio de maneras diferentes. ¿Cuáles son las recomendaciones para nosotros? ¿Qué debemos aprender de este caso? Lo primero y más importante, hermanos y hermanas, no dejemos de contar nuestro testimonio personal de conversión. Con cosas dramáticas y las hubo, gloria al Señor cuando las hubo. Con cosas no tan dramáticas. Pero no dejemos de contar que somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Contémoslo de tal manera que no llame la atención a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Contémoslo no solo individualmente, sino colectivamente. Se necesitan los Ananías, se necesita la iglesia. Esta sede existe para que podamos contar nuestras historias, para que tus amigos y familiares conozcan otras historias de lo que Dios ha hecho. Historias que cuentan de un ser humano que nació en una familia, vivió esto o lo otro, pero historias que en esencia señalan al mismo evangelio. Estamos condenados por la justa ira de Dios, pero Dios en su gracia nos ha entregado misericordia a todos aquellos que se arrepienten y vienen a Él en fe. Termino.
yo quisiera que haya, bueno, no sé si quisiera que haya, pero quisiera responder a tres tipos de personas que deben estar inquietas en este momento. La primera persona es una persona que tiene un testimonio personal de conversión, pero no lo valora porque no es dramático. Algo parecido a lo que yo viví. Yo quisiera decirte, el mismo hecho de que tu testimonio no sea dramático es un testimonio extraordinario del amor de Dios. San Agustín fue quien enseñó que debemos darle gracias a Dios por los pecados que no cometimos. Y Dios sabrá por qué, en su infinita misericordia. No nos dejó ir tan lejos de su mano, tan hundidos en las consecuencias del pecado. Creo que debo hablar también con otro tipo de persona. La persona que exagera su testimonio cristiano. Porque tiene muchas cosas dramáticas. Y se vuelve el protagonista de su testimonio. Es decir, da testimonio de sí mismo, no de Cristo. Yo quisiera decirle a esta persona que lo entiendo, que seguramente lo haces porque quieres convencer a tu auditorio. Entonces quizás estuviste en las drogas y aún una hermana de la iglesia le dice, habla con mi hijo que está jugando con las drogas, y tú quisieras sacudir a ese muchacho y decirles, por favor, no juegues con eso. Yo estuve hundido ahí, me sacó la misericordia de Dios, no juegues con eso. Ven a Cristo y entrégate a Cristo. Pero yo quisiera decirte que casi siempre la exageración de esos testimonios se apoyan en una mentira. Y es que los testigos tienen que convencer. Y yo quiero decirte que nosotros somos llamados a ser testigos, no a convencer. Nuestro mismo texto lo demuestra. A Pablo el Señor le dijo, no recibirán tu testimonio. O sea, él iba ya advertido, no lo van a recibir. Y aún así él lo presentó. Porque Pablo, como todo servidor de Dios y como todo cristiano, debe creer que cada persona necesita por lo menos una oportunidad de conocer el Evangelio. Por lo menos una oportunidad. Y cuando uno es llamado a ser testigo, uno es llamado solamente a decir qué fue lo que pasó. Uno no es llamado a convencer. No solo es llamado a decir lo que pasó. Y ya el asunto queda entre el juez y el reo. El asunto queda entre Dios y las personas que yo les presento el testimonio. Y yo creo que es un asunto de nuestra identidad muy débil y maltrecha, que no evangelizamos casi, no contamos casi nuestra historia, es por miedo a ser rechazados. ¿Qué tal si asumimos eso de entrada como Pablo? Vamos a ser rechazados. Pero creemos que cada persona necesita una oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero tengo otra persona también que creo que puede estar muy inquieta mientras escucha esta reflexión, no solo aquí en nuestro auditorio, sino también ahí en casa a través de las redes. Y es la persona que dice, es que yo no tengo un testimonio personal de conversión porque yo no soy convertido. Y a esta persona yo quiero decirle que aprecio muchísimo su honestidad, pero quiero decirle que si usted piensa, considera en su reflexión íntima que no es convertido, eso es medio testimonio. ¿No le parece una gracia de Dios darse cuenta que usted está fuera del reino de Dios? ¿No le parece una gracia de Dios darse cuenta? Dios mío, es que yo estoy jugando a los principios y a los valores. Yo estoy jugando es a la religión. Yo estoy jugando es a ganarme un milagro. Yo estoy buscando ver cómo muevo a Dios para que se me complazca en cosas que yo quiero o necesito. Y eso no está bien porque yo voy camino al infierno. Yo necesito la conversión, aunque no la tengo todavía. ¿No le parece que eso es un testimonio extraordinario de la obra del Espíritu Santo? Que un muerto se dé cuenta que está muerto. Que una persona en medio de la oscuridad espiritual vea. Entonces yo quiero animar
a todos aquellos que cuando reflexionan íntimamente dicen, "Ay, ¿será que yo no?" Y decirles lo siguiente, no necesita nada espectacular. Lo único que el Señor pide es fe, creer en Él. Creer que lo necesitas desesperadamente a Él. Creer que si te mueres hoy vas al infierno a causa de su justo juicio. Creer que Jesucristo murió en la cruz no por los buenos o por los que se saben la Biblia o porque los que son hijos de cristianos o por los que son súper malos. No, Él murió en la cruz para abrir las puertas de la comunión con Dios a todo aquel que cree. Entonces tú puedes venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Vas a sentir una cosa o vas a sentir la otra, pero como al fin no es tan importante lo que nosotros sentimos, sino lo que pasa. Y Él ha prometido hacer lo que Él ha prometido hacer. Y nos tomará toda la eternidad para entender más y más qué es lo que Él ha hecho cuando nos alcanzó por medio de su gracia. Ven al Señor Jesucristo. Yo siempre veo esa belleza en este texto de que el bautismo, ¿no? Yo les hablo tanto del bautismo, porque en el Nuevo Testamento más y más veo que esa es la respuesta de quien cree. Quien cree se tira al agua. Ya. Y ahí le dicen a Pablo, ¿qué está esperando pues? Usted no necesita saberse la Biblia. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el que se le apareció en el camino es Jesús? ¿Que el que le está hablando a su corazón es Jesús? ¿Que sin Jesús usted está perdido? Crea, bautícese, responda así. Venga a las aguas a testificar que usted está muerto y resucita solo por la gracia de Dios en Cristo. Hemos de compartir más nuestro testimonio personal de conversión. Hemos de usarlo como una herramienta especial en nuestra evangelización y nuestro discipulado. Hemos de decir la verdad porque somos los que somos. Aquel que vivió cosas dramáticas y hermosas, gloria a Dios. Y aquel que no vivió cosas dramáticas y hermosas, gloria a Dios, porque a ambos nos pasó lo mismo.